En esta clase vamos a hacer una introducción a los métodos numéricos. Consideremos en primer lugar el método de Euler como punto de partida en la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que es el más sencillo de los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial y el más simple de los métodos de Runge-Kutta. El método de Euler consiste en encontrar iterativamente la solución a una ecuación diferencial de primer orden con valores iniciales. Las ecuaciones diferenciales pueden tener varias soluciones. Una que sea una ecuación que se pueda integrar por métodos tradicionales o no pueda ser integrada por estos métodos, entonces hay que buscar otras alternativas como es solucionarla por métodos numéricos. De esta forma, en el momento de aplicar las matemáticas a situaciones reales de nuestro mundo, nos encontramos a menudo con ecuaciones diferenciales que no pueden ser resueltas analíticamente de manera exacta y cuya solución debe ser abordada con ayuda de algún procedimiento numérico, debido a que se pueden presentar complejas geometrías, complicadas condiciones de contorno o iniciales, o bien involucran generalmente ecuaciones diferenciales no lineales, que es lo más común. Para encontrar la solución numérica se debe establecer un conjunto de puntos donde se va a determinar la aproximación denominada malla o red, y luego se debe establecer la fórmula de aproximación propia para el método. Esto conduce a la idea de discretización, es decir, el intervalo continuo en donde vamos a calcular la solución AB se convierte en un conjunto discreto de puntos que constituyen la malla o red y que tienen un paso fijo, de tal manera que el paso, que lo bautizamos con el nombre de h, va a estar dado por el valor final menos el valor inicial de el intervalo en donde vamos a solucionar el problema, y dividido por el número de iteraciones o de puntos que vamos a localizar. De esta manera, el primer intervalo, que va a ser x1 menos x2, va a ser igual a h. De ahí obtenemos que x1 va a ser igual a x0 más h. El segundo punto va a ser x2 menos x1, que también va a ser igual a h. Entonces x2 va a ser igual a x1 más h, y reemplazando x1 por x0 más h, encontramos que x2 va a ser igual a x0 más 2h. Igualmente para x3 menos x2 va a ser también igual a h, entonces x3 en términos de x0 va a ser x0 más 3h, y así sucesivamente hasta llegar al último, que va a ser x igual a x0 más ih, donde i toma los valores de 0, 1, 2, 3 hasta n. Conceptualmente, los métodos numéricos comienzan tras la elección de un punto inicial y a continuación realizan un paso de aproximación para encontrar el siguiente punto que permita seguir acercándonos a la solución. El proceso continúa así hasta recorrer toda la malla que hemos formado. Interpretando la ecuación diferencial en el campo de direcciones, es una pendiente. Entonces ese valor de la pendiente, si suponemos que nosotros conocemos la pendiente en cada punto del espacio x y conocemos una condición inicial que va a ser x sub 0 y y sub 0. Entonces, si yo tengo una pendiente y tengo un punto, entonces yo puedo escribir la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es tangente a él, como y sub 0 más la pendiente evaluada en ese punto multiplicada por x menos x sub 0. ¿Y el valor de x cuál es? Pues todo el rango de variación de x. Entonces vamos a tener un conjunto para valores de y que nos va a permitir dibujar esta recta. El siguiente paso sería calcular x1. Entonces x1 menos x sub 0 sabemos que es igual a h. Entonces lo que hacemos es que calculamos la pendiente. Fíjese que tenemos la pendiente en x sub 0, pues es la misma que va a ser para el punto x1 y sub 1. Entonces la pendiente se mantiene porque es la misma recta. Y x1 va a ser igual a x sub 0 valía 0, pero h toma un valor definido por el intervalo,
entonces x1 va a ser x sub 0 más h. De aquí entonces podemos escribir que y1 va a ser igual a y sub 0 más la pendiente evaluada en el punto inicial por h. Aquí es conocido y sub 0, es conocida la pendiente, es conocida h, entonces tenemos el valor de y1. Si tengo el valor de y1 y de x sub 0, entonces yo puedo escribir la ecuación del paso siguiente, la ecuación que va a pasar por ese punto y que va a tener pendiente definida por el punto x1 y y1, que sería el caso de x sub 2. Entonces x sub 2 va a ser igual a x1 más h y y sub 2 va a ser igual a y1 más la pendiente evaluada en x1 y y1 multiplicado por h. Y así sucesivamente, como van viendo, vamos dibujando las segmentos tangentes a las rectas y que digamos que está en forma aproximada al valor real de la función. Podemos verlo en un programa utilizando ya un problema real, un ejemplo específico como este. Por ejemplo, vamos a definir la pendiente de xy igual a y, y en valores iniciales x va a valer 0 y y va a valer 1, y el intervalo de x va a estar entre 0 y 10, y el número de puntos que queremos evaluar en la solución van a ser 20. Entonces h va a ser x final que es 10 menos x inicial que es 0 sobre 20, entonces fijamos a h como 0.5, que se va a mantener constante en todas las iteraciones que vamos a hacer. Esta integral puede resolverse por métodos tradicionales. De hecho, la derivada de y con respecto a y, que es igual a dx, nos va a dar como solución el logaritmo natural de y igual a x. Esto implica que y va a ser la exponencial de x. Entonces nosotros vamos a partir de una ecuación que tiene solución por métodos tradicionales, pero la vamos a resolver por el método de Euler para poder comparar qué tan buena es la solución que dio Euler. Vamos a mirar el porcentaje de error. Lo vamos a definir como el valor real menos el valor medido en ese punto, dividido por el valor real y multiplicado por el 100%. Entonces, si calculamos el error para cada punto que iteremos. En el programa de GeoGebra entonces hemos introducido el problema a resolver, que es la derivada de esta función igual a y, un paso de 0.5, y valores iniciales de x igual a 0 y y igual a 1. Entonces, fíjese que la pendiente no depende sino el valor de y. Entonces, en el punto inicial, y vale 1. Entonces, la pendiente es igual a 1. Si nosotros conocemos la pendiente y tenemos un punto, podemos escribir la ecuación de la recta que es tangente a este punto. Pero antes vamos a tantear la solución del problema dibujando los campos direccionales de la pendiente. Entonces fíjese que nosotros podemos seguir el flujo, más o menos vemos que la pendiente debe tener esta forma. Como la conocemos, la vamos a dibujar. Entonces ahí la tenemos. Esta es la solución haciendo la integración por los métodos tradicionales. El campo direccional es la solución tanteando la solución real, que debe coincidir. Y ahora vamos a calcularlo utilizando el método de Euler para ver qué tan bueno es el método de Euler. Bueno, como dijimos, entonces yo puedo escribir la ecuación de la recta. Ahí tenemos la ecuación de la recta. Y aquí conocemos y sub 0, conocemos la pendiente, conocemos x sub 0 y también conocemos x porque x va a tomar todos estos valores. Y para cada uno de esos valores pues vamos a obtener un valor de y, de tal manera que nos permitirá dibujar la recta. De la recta que es tangente a este punto. Y tenemos ahí esa primera iteración. Luego vamos a movernos sobre esta recta un valor h. Entonces vamos a utilizar dos puntos. B, que nos va a indicar el punto como se va iterando de acuerdo a Euler, y C, que se va moviendo sobre la recta real.
Entonces la diferencia entre C y B nos va a determinar el error. Bueno, yo aquí entonces voy a ponerlo, a iterarlo y vamos, bueno, lo quiero mostrar, ir acumulando los datos y quiero ir indicando los incrementos que vamos haciendo y por consiguiente ir escribiendo la solución para cada valor de X que incrementamos. También quiero ir presentando el error que se va obteniendo a medida que vamos haciendo la iteración. Bueno, entonces lo vamos a correr y vamos a mirarlo, el comportamiento. Entonces fíjese que eso fue para H igual a 0.5. Fíjese que B se va alejando a medida que va creciendo la iteración. Se aleja bastante, llega a errores muy grandes, podría llegar a errores del 100% a medida que se aleja H. Vamos a observar, voy a hacer un reset, a inicializarlo, y voy a cambiar a H a un valor menor, por ejemplo 0.2, y lo volvemos a correr. Entonces observemos cómo en cada iteración va dando con más aproximación, pero a medida que empieza a alejarse, cuando ya los valores se van de acuerdo al número de iteraciones, nos vamos alejando del valor real, pero disminuye el error. Ahora volver a hacer un reset y lo vamos a colocar en un valor mayor a 0.5, por ejemplo a 1, y volvemos a correrlo. Entonces observe que aquí el error todavía es mayor que el anterior. Desde el punto de vista geométrico tenemos en definitiva que el método de Euler aproxima la función solución por medio de una línea poligonal. La aproximación sería tanto peor cuanto mayor sea el número de pasos, es decir, cuanto más lejos nos encontremos del punto inicial. Por otro lado, el error será evidentemente tanto mayor cuanto más grande sea el paso. Para efectos prácticos, la aplicación de este método se hace en contadas ocasiones, pues converge muy lentamente hacia una aproximación a la solución de la ecuación diferencial ordinaria a partir del valor inicial dado. Pero, basado en esto, es que aparecieron los otros métodos más sofisticados y con mayor precisión. En la próxima clase, chicos, vamos a hacer otro problema como el del péndulo simple resuelto por el método de Euler. Chao.